Querida comunidad Vaishnava, soy Chitrak Das, Hare Krishna. Acepten mis respetuosas reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Ahora vamos a iniciar la transmisión de nuestra clase de fiesta de domingo. Quiero que sepan que estamos experimentando con el uso de las redes sociales para la clase, así que por favor sepan disculpar cualquier desperfecto técnico que pueda suceder, pero estamos recién comenzando con este tipo de charlas a través de este medio virtual. Otro punto importante, a medida que la clase se va desarrollando, ustedes pueden escribir sus preguntas en los comentarios debajo del video y una vez que la clase finalice, ahí vamos a intentar ir respondiendo todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Así que, bueno, en primer lugar vamos a cantar brevemente Jayo Radha Madhava y luego todo lo usual. Ustedes ya conocen el procedimiento. Lo único que sí, agregamos esta metodología de que mientras la clase se va desarrollando, ustedes en simultáneo pueden escribir las preguntas y después al final de la clase vamos a ir respondiendo. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Gopijana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoy estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto número 5. En sánscrito dice lo siguiente: Shri Bhagavanu Vacha Bahuni Me Vyatitani Janmani Tatvacharjuna Tani Aham Veda Sarvani Natvam Veda Param Tapam. Traducción: La personalidad de Dios dijo: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos.
yo los puedo recordar a todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Traducción y significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. En el Brahma Samhita 5.33 se encuentra la información de que hay muchísimas encarnaciones del Señor. Allí se dice, Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Nava Jauvanam Cha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktau Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien es la persona original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque Él se expande en una cantidad ilimitada de formas, aún así es la misma persona original, el más antiguo, y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas, bienaventuradas y omniscientes formas del Señor, por lo general, no las entienden ni los mejores eruditos védicos, pero siempre se manifiestan a los devotos puros. También se afirma en el Brahma Samhita 5.39, Ramadi Murteshu Kalani Yamenatishtam Nanavatarama Karod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samavayat Parama Pumamyo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Yo adoro a Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tales como Rama y Nrsimha, así como también en muchísimas encarnaciones secundarias, pero quien es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente. También los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Él es como la piedra vaiduria, que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas esas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se pueden entender mediante un simple estudio de los Vedas, Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktau. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos, y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna le habló el Bhagavad Gita al Dios del Sol, Vivashvan, Arjuna también estaba presente haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente integral y el Señor Supremo. Aunque a Arjuna se le trata aquí como poderoso héroe que podía subyugar a los enemigos, no obstante es incapaz de recordar lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que una entidad viviente, por grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor es sin duda una persona liberada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma Samhita se describe al Señor como infalible, achyuta, lo cual significa que Él nunca se olvida de sí a pesar de estar en contacto con lo material. Luego el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor, a veces olvida la naturaleza del Señor, pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Bhagavad Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlos pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza eterna. También podemos destacar aquí que una entidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo, pero el Señor recuerda porque no cambia de cuerpo. Su cuerpo es Satchit Ananda. Él es Advaita, que significa que no hay diferencia alguna entre su cuerpo y Él mismo. Todo en relación con Él es espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material. Y como el cuerpo del Señor y el Señor son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria. Incluso cuando Él desciende al plano material, los demonios no pueden acomodarse a esa naturaleza trascendental que el propio Señor explica en el verso siguiente.
Jai Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Bienvenidos. Quisiera comenzar el encuentro de hoy contándoles una experiencia de mi adolescencia. Me acuerdo que cuando iba a la escuela secundaria tenía muchísimas materias en primer año y bueno, había comenzado la secundaria con toda esa emoción, ¿no? Cuando uno termina la primaria, quiere ya estar con gente más grande y al igual que ahora había muchas materias. Y entre todas esas materias recuerdo que me gustaba muchísimo historia. Me gustaba muchísimo que en ese momento se comenzaba a estudiar la historia bien desde el pasado, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Y sin embargo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, con el que a veces nos sentábamos juntos, que a él lo atraía más la matemática y luego con el paso de los años la física, la química y todas las ciencias de tipo exactas o naturales, mientras que yo siempre tuve una tendencia más hacia lo social. Y eso nos muestra que, dado que estamos hablando del capítulo 4 del Bhagavad Gita, cuyo título es el conocimiento trascendental, todo conocimiento humano, todo pensamiento humano, toda conducta humana está atravesada por diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la historiografía europea, ellos, pensándose como el centro del mundo, han dividido a la historia en 4 grandes edades. Ellos consideran, al menos desde el punto de vista más ortodoxo, que con la invención de la escritura hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, se desarrolló la Edad Antigua. De ahí hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América se dio la Edad Media. Luego de esa etapa hasta la Revolución Francesa, creo que fue en el año 1789, duró la Edad Moderna y de ahí la contemporánea. Pero esa forma de ver la historia es una perspectiva que es occidental y que es eurocéntrica, porque tal vez los pueblos asiáticos veían la historia de otra manera, tal vez los mongoles hayan visto la historia de otra manera, tal vez la gente de la India haya visto la historia de otra manera. Y de hecho, si uno estudia la filosofía védica, puede ver que en la India antigua no se clasificaba el tiempo en función de las edades antigua, medieval, moderna y contemporánea, sino que en los antiguos textos védicos se habla de etapas mucho más amplias de tiempo, que son yugas o eras o edades, como Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y la actual Kali Yuga. Lo cual quiere decir que no solamente los gustos individuales de una persona están sometidos a perspectivas, sino que la construcción del conocimiento y la construcción científica también está sometida a diferentes perspectivas. Y además, la forma en que uno puede evocar el pasado, la memoria, también está atravesada por diferentes perspectivas. En este capítulo 4 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna dice que hace millones y millones de años atrás, él expuso el conocimiento védico a Vivashvan, el dios del sol. Y todos sabemos que, en función de lo que dice el capítulo 4, de Vivashvan ese conocimiento pasó a Ikshvaku y de Ikshvaku a Manu, y así fue transmitido. Pero el punto es que, aunque Krishna tenía memoria del diálogo que había tenido con Vivashvan, el dios del sol, Arjuna no. Y esto nos indica que todo conocimiento está atravesado por perspectivas en cuanto a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de desear y también en cuanto a la forma de recordar. La memoria también está atravesada por la perspectiva. Quiero decir con esto que aunque Krishna y Arjuna son uno en sentido cualitativo, son diferentes en sentido cuantitativo. Quiero decir con esto que, ¿por qué Krishna puede recordar las diferentes manifestaciones que tuvo en este mundo?
¿Por qué Krishna pudo recordar los diferentes diálogos que tuvo en otras etapas? ¿Por qué Krishna puede recordar hasta los más mínimos detalles y Arjuna no? Simplemente porque nuestra filosofía sostiene que hay una identidad y diferencia simultánea entre el absoluto y las entidades vivientes fragmentarias. Cuando el Bhagavad Gita habla acerca de Krishna, está haciendo referencia no a una persona común y olvidadiza como nosotros, que a veces difícilmente recordamos que hicimos la semana pasada a esta misma hora, sino que cuando el Bhagavad Gita habla de Krishna, está hablando del absoluto mismo. Cuando el Bhagavad Gita habla de Krishna, no se está refiriendo a un simple semidios de la cultura védica, no. Cuando el Bhagavad Gita habla de Krishna, está haciendo referencia a que Krishna es, como decían las oraciones de Brahma, que Prabhupada cita en el significado de este texto, Krishna es Govindam Adipurusham. Krishna no es ni siquiera un avatar de Vishnu, sino que Krishna es la suprema personalidad de Dios, original y eterna. Y por eso es que cuando Krishna desciende a este mundo, él puede recordar sus actividades. Y aunque Arjuna, que es un compañero constante de Krishna, y que como consecuencia, cuando Krishna desciende a este mundo, Krishna viene acompañado por su séquito, Arjuna muchas veces ha estado junto a Krishna, aunque Arjuna no pueda recordarlo. Entonces, uno puede decir, pero Krishna es espiritual, Krishna es eterno, Krishna es pleno en conocimiento, Krishna es pleno en bienaventuranza, y las almas también lo son. El alma también es eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, y en ese sentido somos uno con Dios, en cuanto a cualidades. Pero hay una diferencia muy grande entre el alma individual y Dios, en el sentido de que, como Prabhupada destacaba en el significado, Krishna nunca puede estar confundido por la ilusión, por Maya. Krishna nunca olvida quién es, mientras que la entidad viviente, cuando viene al mundo material y toma un cuerpo material, queda atrapada por la energía ilusoria y olvida su verdadera identidad. Así que en este texto del Bhagavad Gita que estamos leyendo, aparece una importante diferencia de perspectiva en cuanto a la memoria que puede tener Krishna y la memoria que puede tener el alma individual. Otro punto importante que quiero destacar es que en este momento estamos utilizando la tecnología para poder comunicarnos. Estos dispositivos tecnológicos son producto de la ciencia y en alguna medida podemos decir también que la ciencia es producto de la razón. Para los filósofos griegos, la razón, el logos, es lo que diferenciaba al hombre de los animales. La filosofía griega adoptó por un tiempo una suerte de optimismo metafísico, en el sentido que pensaban que a través de la racionalidad uno podía comprender la totalidad del cosmos. Y el punto es que con el paso del tiempo los filósofos actuales, filósofos de fines del siglo XIX, filósofos de principio del siglo XX, sobre todo filósofos que podríamos asociar a una línea de teoría crítica o filosofía crítica, piensan acerca de la razón todo lo contrario. Mientras que en la filosofía antigua la razón era visto como aquello que diferenciaba al hombre del resto de los seres vivos, mientras que en la filosofía antigua se pensaba que la razón era aquello superior que hay en nosotros y que nos permitía conocer, muchos filósofos actuales consideran que la razón es la decadencia del hombre. Hay filósofos actuales que piensan que de alguna manera la razón se ha convertido, sobre todo, y hablamos de historia, en la modernidad, en una razón instrumental. ¿Y qué significa una razón instrumental? Un tipo de razón que no le importa el sentido o la meta última que pueda tener la vida, sino que lo que hace esa razón es calcular medios para poder controlar y disfrutar del mundo fenoménico. Y esa razón instrumental es un tipo de razón
que se utiliza para someter al hombre y para someter también a la naturaleza. Y de alguna manera la crisis del modelo de la racionalidad occidental, que alcanzó su apoteosis durante la Ilustración, se hizo presente en la edad contemporánea. Es decir, para los parámetros de historia que manejan los académicos europeos y occidentales, las guerras más terribles de la historia, a su criterio, fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en esas guerras, el fruto de la razón, que fue la ciencia y la técnica, estuvo al servicio de la destrucción. Los avances tecnológicos que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron impresionantes. Y sin embargo, con todos esos avances, al menos desde el punto de vista histórico occidental, se crearon armas para la destrucción masiva. Uno de los científicos que estuvo directamente involucrado en el desarrollo de la bomba atómica en Estados Unidos, Oppenheimer, una vez que tuvo noticia de las consecuencias terribles que tuvo el hecho de que hayan tirado los estadounidenses 2 bombas atómicas en Japón, Oppenheimer dijo: la ciencia tiene las manos manchadas de sangre. Y sin embargo, así como las materias que nos gustan o no nos gustan de la escuela están sometidas a perspectivas de gustos personales, así como la historia y la forma en que se clasifica la periodización de los hechos históricos está sometida a diferentes perspectivas conceptuales, así como la memoria está sometida a diferentes perspectivas ontológicas, porque no es lo mismo lo que puede recordar Krishna que lo que puede recordar un ser viviente común. Del mismo modo, la racionalidad, la ciencia y la técnica están sometidas a perspectivas. Desde la mirada del Gaudiya Vaishnavismo, a través de las enseñanzas de Srila Prabhupada, más que usar el término razón, usamos el término inteligencia. Y la inteligencia tiene un valor muy, muy importante en esta vida humana, porque la inteligencia nos permite un acto de reflexión. Según Srila Prabhupada, la inteligencia nos permite un acto de discernimiento. Podríamos decir, en términos lógicos, que la inteligencia nos permite distinguir qué es el ser y qué es el no ser. Entonces, desde nuestra perspectiva consciente de Krishna, el uso de la inteligencia es muy importante porque podemos comprender quiénes somos, porque podemos comprender quién es Dios y podemos comprender qué relación nos une a Dios. Entonces, también la inteligencia es muy importante porque nos permite discernir qué es lo que nos eleva y qué es lo que nos degrada. También dentro de este análisis podemos decir que en la vida espiritual ocupa un lugar muy importante la ciencia trascendental. Es decir, en conciencia de Krishna es muy importante tener una comprensión cabal acerca de las características y prácticas de este proceso espiritual. Nosotros no renegamos de la inteligencia, no renegamos de la ciencia y tampoco renegamos de la técnica, porque tal como lo demuestra el encuentro de hoy, si bien, aunque desde el punto de vista político y militar en el siglo XX se haya causado estragos en la humanidad a través de la utilización de desarrollos científicos y tecnológicos como bombas atómicas y muchísimos más dispositivos para la muerte, hoy podemos estar comunicados a través de la tecnología. Y algo muy interesante es que hace un rato estuve por Facebook mirando una clase de Baladeva Prabhu, muy, muy interesante. En la semana pude ver a través de este mismo Facebook, ISKCON Buenos Aires, el Artik a Sri Sri Gaur Nitai, en el que cantó muy lindo Madre Mahasundari. En estos días recibí también una invitación a un grupo de Facebook que está dirigiendo una hermana espiritual mía, la Madre Rati Manjari, para poder, a través de Facebook, poder compartir los Vajans, y me dio mucha alegría ver a los Vaishnavas y cantar junto a ellos, y fue un néctar. Y por ejemplo, también en la semana me estuve comunicando por WhatsApp con Prabhu Keshavarram,
y que Yabarram Prabhu es tan misericordioso que por WhatsApp él nos envía clases de Bhagavad Gita, preguntas, conocimiento. Entonces, por ejemplo, la madre Mahapremada, que vive en Mayapur, tiene un grupo de Facebook en el cual una vez por semana uno puede escuchar clases súper interesantes. Jagat Bandhu Prabhu, uno puede escuchar a Sankirtaneshwara Prabhu, Muktinath Prabhu, mismo Prabhu Arjuna Saka, Mar del Plata. Él tiene un canal de YouTube, Hare Krishna Mar del Plata, y uno también puede escuchar las clases de los maestros espirituales, de los Vaishnavas. Así que nosotros no renegamos de la inteligencia, nosotros no renegamos del conocimiento científico, no renegamos tampoco de la tecnología, sino que siguiendo los pasos de nuestro Acharya, Srila Prabhupada, lo que hacemos es utilizar todo para la difusión de este movimiento de Sankirtan. Entonces, no hay que ver la inteligencia simplemente como algo negativo, no hay que ver a la ciencia como algo negativo, no hay que ver a la tecnología como algo negativo, si lo sabemos usar con el sentido correcto. Y nuestro propio Acharya nos da el ejemplo. Srila Prabhupada viajó a Occidente en barco, dio las vueltas al mundo en avión, viajó en auto, usó dictáfonos, se usaron imprentas para publicar sus libros. A Prabhupada le tomaban fotos con cámaras que ilustran también sus libros. Entonces, nosotros tenemos que aprender con el fundador y acharya de ISKCON, que es Srila Prabhupada, a darle un correcto uso a la inteligencia, a darle un correcto uso a la ciencia, a darle un correcto uso a la tecnología. Como comenté brevemente, todos estos Vaishnavas maravillosos que a través de las redes sociales están manteniendo el Sadhu Sangha con entusiasmo, con determinación, y es un néctar. Entonces, el punto es que uno podría decir, pero ¿qué relación tiene todo esto con la situación que estamos atravesando? Como ustedes saben, a nivel nacional e internacional, estamos en un periodo bastante crítico a nivel mundial y a nivel país. Y el punto es que cuando uno piensa en la inteligencia, cuando uno piensa en el conocimiento, en la ciencia trascendental, nos encontramos en las escrituras védicas con la descripción de situaciones críticas. Nos encontramos en los textos védicos con situaciones, incluso diría, de dolor. Y el punto es que si estudiamos, por ejemplo, el Mahabharata, podemos ver que sí. Entonces quisiera analizar esta cuestión de las situaciones de crisis a la luz de la inteligencia trascendental. Como ustedes saben, el Bhagavad Gita es un diálogo que se dio entre Krishna y Arjuna hace más de 5.000 años. Y como ustedes saben, Arjuna era uno de los 5 hermanos Pándava, o hijos de Pandu. Entonces, el hermano mayor era Yudhishthir, también mayor que Arjuna era Bhima, menores que Arjuna eran Nakula y Sahadev, y también sabemos por el Srimad Bhagavatam y el Mahabharata que incluso había un hermano mayor que Yudhishthir, que según el Bhagavatam era Karna y según el Mahabharata se lo denomina con el nombre de Radeya, pero es la misma persona. Y si ustedes piensan en los Pándavas, uno puede ver que ellos nacieron en una familia aristocrática. Arjuna y sus hermanos eran descendientes de la dinastía Kuru, una de las dinastías más nobles de toda la India. Uno puede ver que no solamente tenían un nacimiento aristocrático los Pándavas, sino que además tenían un gran nivel de educación. Ellos habían sido discípulos de armas de Dronacharya, si no me confundo. Que Dronacharya, aunque era brahmana, enseñaba las artes bélicas. Y los Pándavas y los Kauravas fueron discípulos de Dronacharya. Además, podemos saber también por los textos védicos que los Pándavas tenían gran belleza física, eran muy atractivos, y a su vez también que tenían mucha opulencia material, como dije previamente, habían nacido en una familia real. Y aún así, ellos, siendo devotos puros y viviendo en el contexto de cultura védica, al igual que nosotros en la actualidad, también tuvieron que atravesar
muchísimas situaciones críticas y muchísimas dificultades. Cuando los Pándavas eran niños, murió su padre, Pandu. Y imagínense que para una persona adulta es dolorosa la muerte de un padre, cuánto más dolorosa es la muerte de un padre para un niño. Y los Pándavas, los 5 hermanos, quedaron a cargo de la reina Kunti, y la reina Kunti los llevó a Hastinapura, si mal no recuerdo, a la corte real de la dinastía Kaurava. Y uno podría decir, bueno, está bien, a los Pándavas se les murieron el padre cuando eran chicos, pero una vez que estaban con la familia, con su tío, el rey ciego Dhritarashtra, y con sus primos, que eran 100, liderados por Duryodhan, ya a partir de ese momento los Pándavas estaban libres de todo peligro. Pero no, porque desde muy chicos, entre los Kauravas y los Pándavas había una disputa muy importante. Por ejemplo, a veces cuando Bhimasena, uno de los hermanos mayores de Arjuna, jugaba con los primos, con Duryodhan y sus hermanos, los primos de Bhimasena se escondían arriba de la copa de los árboles. Y Bhimasena era tan fuerte que agarraba el árbol, empezaba a sacudirlo y los primos comenzaban a caer así como si fueran frutos maduros, de la copa del árbol directo al piso. Entonces, claro, Duryodhan estaba muy resentido por la fuerza que tenía Bhima. Y no solamente los Pándavas tuvieron que padecer la muerte de su padre siendo muy niños, sino que además en una ocasión Duryodhan le ofreció a Bhima, que no solamente era famoso por su fuerza, sino también por comer vorazmente. Duryodhan le ofreció a Bhima, siendo un niño Bhima, una torta envenenada. Y realmente fue una situación bastante crítica para los Pándavas y para la reina Kunti cuando veían que pasaban los días y Bhima no aparecía. Con el paso del tiempo los Pándavas crecieron y el rey Dhritarashtra los invitó a que ellos se tomen un tiempo de descanso en la ciudad de Varanasi. Pero el punto es que antes de que los Pándavas y su madre Kunti vayan a la ciudad, Duryodhan, junto con su padre Dhritarashtra, habían mandado a construir una suerte de mansión o palacio construido de materiales inflamables, porque la intención era que cuando los hijos de Pandu y la reina Kunti estuviesen en ese palacio o en esa mansión, la idea era prenderlos fuego. O sea, la propia familia ya atentaba contra la vida de los Pándavas desde que eran jóvenes y niños. Después de que la casa se prende fuego, ellos escapan por un túnel que había mandado construir Vidura, otro tío de ellos. Y aunque habían nacido en la realeza, aunque tenían muchísimo conocimiento de las artes militares, aunque tenían muchísima opulencia, aunque tenían muchísima belleza, tuvieron que vivir de incógnito, como brahmanas mendicantes. Estamos hablando de los hijos de Pandu, miembros de una de las casas reales más importantes de toda la India. Y tuvieron que vivir como mendigos, si mal no recuerdo, en la ciudad de Ekachakra. Si mal no recuerdo. Por favor, corríjanme. Y no solamente tenían que mendigar, sino que en Ekachakra, Bhimasena tuvo que enfrentarse a un Rakshasa, a un ser superpoderoso. Bueno, después de un tiempo ellos consiguen la mano de Draupadi y se casan. Entonces, claro, la familia, los Kauravas, dicen, bueno, ahora los Pándavas se casaron con Draupadi, tienen como aliado al rey Drupada, se vuelven poderosos, tenemos que negociar con ellos, porque son un peligro. Entonces se decide en la asamblea de la dinastía Kuru que el trono que legítimamente correspondía a Duryodhan, por ser hijo del rey, que el trono que legítimamente correspondía a Yudhishthir, por ser hijo del rey Pandu, se divida en dos. Entonces dividieron las posesiones de la dinastía Kuru en dos. Una parte del reino para Yudhishthir, otra parte del reino, si mal no recuerdo, para Duryodhan. Y lo interesante del caso es que, si mal no recuerdo, la parte del reino que le toca a Yudhishthir, el hermano mayor de Arjuna,
era Kandavaprastha, es decir, era un territorio estéril que había quedado arrasado y que, bueno, los Pándavas, con ayuda de Krishna y con ayuda de Indra, por orden de Krishna, lo revivieron ese lugar y a partir de ahí creo que se llamó Indraprastha. Pero si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero el punto es que las tribulaciones, los sufrimientos, las crisis de los Pándavas no terminó en que en que murió su padre cuando eran chicos, en que intentaron envenenar a Bhima y sobrevivió, en que intentaron incendiarlos prendiéndolos fuego, y en que les robaron el trono y que les dieron la mitad de lo que les correspondía. Sino que además de eso, los miembros de la dinastía Kuru, liderados en ese momento por Duryodhana y acompañados por su tío Sakuni, mediante un juego ilícito de dados, le quitan a los Pándavas todo lo que tenían. Les quitan el tesoro, le quitan el reino, hasta incluso ofenden a Draupadi públicamente, a la esposa de los Pándavas. Y las crisis o las situaciones difíciles de los Pándavas no terminan con perder el trono, sino que además a ellos son exiliados, creo que por 12 o 13 años. Años y años de exilio, viviendo en diferentes bosques, colinas. O sea que los Pándavas pasaron por muchísimas situaciones de dificultad, por muchísimas situaciones críticas. Y además de eso, además de que muere el padre de los Pándavas cuando son chicos, intentan envenenar a Bhimasena, intentan prenderlo fuego, tienen que vivir de incógnito, mendigando, hay que combatir contra Rakshasas, les quitan la mitad del reino, después les quitan el reino entero, los mandan al exilio. Cuando los Pándavas vuelven del exilio, por voluntad de Duryodhana, surge la guerra de Kurukshetra, porque Duryodhana no quería ni siquiera ceder 5 aldeas. Entonces, el punto es que los Pándavas pasaron por muchísimas dificultades. Uno podría decir, bueno, estamos en Kali Yuga, somos melechas, hay dificultades ahora en Argentina, en el mundo, pandemia, esto, lo otro, seguramente algún problema económico vendrá después, o social, o cultural, pero en la literatura védica también encontramos que en la antigüedad se atravesaban por crisis. Y no solamente crisis que atravesaba la gente común, devotos puros como los Pándavas y la reina Kunti. Entonces, nosotros, que le damos importancia al buen uso de la inteligencia, al buen uso del conocimiento, al buen uso de la técnica, tenemos que reflexionar qué actitud podemos asumir ante las situaciones de crisis. Tenemos que reflexionar qué posición vamos a asumir ante los momentos de dolor. Entonces, una persona que no tiene su conciencia muy desarrollada, ante una situación difícil, lo que hace es entristecerse. Una persona que no tiene la conciencia muy desarrollada, lo que hace ante una situación de crisis es deprimirse. Y podemos ver incluso que en situaciones de crisis y de crisis social, muchas veces hay personas que tienen una conciencia muy, muy baja, y que eso es independiente del nivel de estudio que tengan o del nivel socioeconómico que tengan, ¿sí? Pero hay personas que tienen una conciencia muy baja y lo que hacen es causar disturbios. Como por ejemplo, el gobierno dictó una cuarentena, todos debemos quedarnos en nuestros hogares, y sin embargo había gente que quería irse de vacaciones a la costa. Y es impensable eso en una cuarentena. O sea, hay gente que no le está importando la salud del otro. Es gente sumamente egoísta, gente que se ve a sí misma como el ombligo del mundo. Entonces, el punto es que en situaciones de crisis, en situaciones de dolor, si nuestra conciencia no está muy desarrollada, entonces nos entristecemos, nos deprimimos, causamos disturbios o nos ponemos violentos. Por ejemplo, uno podía ver a través de los noticieros que la gente que estaba en la costa cortaba las rutas, impedían el acceso. Uno podía ver a veces violencia verbal y violencia física, porque la gente de la costa quería proteger su lugar y no dejar que ingrese la gente que venía de Buenos Aires, de la capital, de provincia. Entonces,
Cuando la conciencia no es muy desarrollada, en situaciones de crisis, uno lo que hace es tomar la peor decisión. Ahora, cuando nuestra conciencia está desarrollada, cuando nuestra conciencia es una conciencia elevada, y no hablo de conciencia elevada en sentido económico, en sentido académico, hablo de conciencia elevada en sentido trascendental, hablo de una conciencia elevada en sentido filosófico. Cuando nuestra conciencia es elevada en sentido filosófico, ante un momento de crisis, nos volvemos más sobrios. Entre todas las crisis que puede haber, hay crisis extraordinarias, como esta, porque no es que siempre hay una pandemia en todo momento de este tipo. Pero hay una crisis que es habitual, y es la muerte. Y haya o no haya enfermedades reproduciéndose en la sociedad, el ser humano es mortal. Y el punto es que, ante la mortalidad, la persona elevada espiritualmente, la persona sabia, la persona sensata, como dice el Bhagavad Gita capítulo 2, el Dhira, esa persona sensata es una persona que no reacciona como el que tiene una conciencia baja, sino que la persona que tiene una conciencia elevada ante situaciones de crisis, lo que hace es volverse imperturbable. ¿Qué crisis más común que la de la muerte? Y como dice el Bhagavad Gita, Dhiras Tatra Namuhyati, capítulo 2, que la persona sensata ni siquiera se confunde ante ese cambio que es la muerte. ¿Por qué? Porque la persona sensata utiliza bien su inteligencia. No usa la inteligencia para producir armas para matar a otros. Usa la inteligencia para volverse introspectiva en sentido filosófico. Saber quién soy, saber quién es Krishna y cultivar la relación que me une a él. Entonces, ante situaciones de crisis, nosotros tenemos un kit de supervivencia perfecto. Y es el capítulo 4 del Bhagavad Gita, el conocimiento trascendental. Entonces, el conocimiento trascendental hace que en momentos de crisis nos volvamos sobrios, nos volvamos sensatos y que podemos ver el mundo tal cual es, con toda su grandeza y con toda su miseria, con toda su alegría y con toda su tristeza, con toda su ganancia y toda su pérdida, con los múltiples nacimientos que se producen a cada instante y también con las múltiples muertes. Entonces, en una situación de crisis, una persona elevada, filosóficamente hablando, se vuelve más introspectiva, comprende que este mundo material no es un lugar para damas y caballeros, y lo que hace es intensificar sus prácticas espirituales. Entonces, ante todo lo que el hombre conoce, piensa o hace o valora, nos encontramos siempre con diferentes perspectivas. A mí en la secundaria me gustaba la historia, a un amigo la matemática. Los occidentales dividen la historia en edades, en la India se la divide en forma de yugas o eras. Ante la memoria, Krishna puede recordar otros descensos que tuvo en el mundo material y Arjuna no. Entonces todo lo que el hombre piensa, hace, conoce, está sometido a perspectivas. Mismo también está sometido a perspectiva la actitud que podemos asumir ante una situación de crisis. Mismo está sometido a perspectivas la postura que podemos asumir ante el dolor. Entonces, un punto muy importante es que aquellos que estamos cultivando conocimiento trascendental, aquellos que estamos intentando seguir a una acharya tan excelso como Srila Prabhupada, en este momento de crisis, tenemos que elevar nuestra conciencia. Tenemos que apoyarnos en el conocimiento trascendental. Tenemos que apoyarnos en las prácticas espirituales de un modo mucho más intenso. Es muy importante para todos nosotros respetar las normas que impone el gobierno para que no haya una propagación de esta pandemia. Como ciudadanos tenemos que aceptar las reglas que establece el gobierno para el bien común. No podemos ser egoístas, no podemos ser los ombligos del mundo. No podemos caer en una situación de sálvese quien pueda, con tal que yo me beneficie, no me importa lo que le pase al otro.
Y como miembros de ISKCON, es muy importante también que aceptemos y pongamos en práctica las resoluciones del GBC, porque el GBC de ISKCON también está tomando medidas para cuidar nuestra salud. Entonces, tras analizar la historia del Mahabharata, lo importante es no quedarnos en un conocimiento abstracto. Por supuesto que uno al leer el Mahabharata puede disfrutar muchísimo la historia de los Pándavas, la batalla de Kurukshetra, tantas historias más que ahí se narran. Y siempre que uno tiene contacto de alguna manera con las Shastras, la conciencia se enriquece con conocimiento. Pero el punto es que el conocimiento no puede quedar en un plano teórico, sino que deberíamos desarrollar la actitud Pándava. ¿Qué quiere decir esto? Si hay personas que son expertas en atravesar por situaciones de crisis, esas personas son los Pándavas y la reina Kunti. Pasaron por todo tipo de calamidades. ¿Y qué significa asumir una actitud Pándava? Que en medio de todas las calamidades los Pándavas nunca se olvidaron de Krishna. Asumir ante una situación de crisis una actitud Pándava es: pase lo que pase, voy a restablecer mi relación con Krishna. En los momentos buenos y malos de la vida, en los momentos donde todo va bien y en los momentos donde hay crisis. Pero siempre los Pándavas nos dieron el ejemplo de que el ser individual tiene que estar conectado en la relación eterna que tiene con el Absoluto. Estar conectado en la relación eterna que tiene con Krishna. Y tanto es así que en el canto número 1 del Srimad Bhagavatam, capítulo 8, hay toda una serie de oraciones que la reina Kunti le ofrece a Krishna. Cuando Krishna, si mal no recuerdo, va a volver a Mathura o a Dwarka. Y va a dejar a los Pándavas. Entonces, el punto es que la reina Kunti tiene una conciencia trascendental. Porque mientras que algunas personas ante las calamidades de la vida se asustan, se entristecen, se deprimen, causan disturbios o se ponen violentos, la reina Kunti, con una actitud profundamente filosófica, le dijo a Krishna: yo quiero que todas las calamidades que mis hijos y yo pasamos en esta vida vuelvan a ocurrir si podemos estar siempre en tu presencia. Entonces, la reina Kunti nos está enseñando cuál es la actitud que una persona que tiene conocimiento trascendental debe asumir en los momentos de crisis. La reina Kunti no le pedía a Krishna que no haya calamidades. La reina Kunti no le pedía a Krishna una vida 100% tranquila. La reina Kunti le pedía a Krishna: pase lo que pase, siempre queremos tener tu protección. La reina Kunti le estaba diciendo a Krishna: pase lo que pase, bueno o malo, alegre o triste, siempre queremos estar ocupados en tu servicio. Y aunque haya filósofos actuales, sobre todo ligados a la teoría crítica, que ven a la razón como algo negativo, que ven a la ciencia como algo negativo, que ven a la tecnología como algo negativo, nosotros, como Gaudiya Vaishnavas, queremos hacer un buen uso de todos estos recursos con los que contamos. Entonces es importante que usemos la inteligencia para asumir una actitud como la de los Pándavas. Pase lo que pase, voy a desarrollar mi relación con Krishna. Pase lo que pase, voy a nutrir mi inteligencia con la ciencia del conocimiento trascendental. Y también, pase lo que pase, voy a hacer un buen uso de todos mis recursos. Entonces es muy importante que ahora que estamos todos acá en Argentina en cuarentena, que sepamos utilizar esta tecnología, WhatsApp, Facebook, diferentes redes sociales, para mantenernos en contacto, para poder hablar acerca de nuestra filosofía, para poder cantar el Mahamantra Hare Krishna, para poder interactuar virtualmente y así hacer un buen uso de todos estos recursos que la razón, que la ciencia y la tecnología nos ofrecen. Entonces, yo quisiera hacer una lectura positiva de esta situación y podríamos decir que de alguna manera esta situación de crisis nos permite
evolucionar espiritualmente, nos permite ver cuáles son nuestras prioridades, nos permite volvernos sobrios, sabios, nos permite también hacer un buen uso de los recursos tecnológicos, y el punto es que podemos utilizar esta situación en la que tenemos que respetar por decisión del gobierno nacional una cuarentena para intensificar la lectura de las yastras, para poder intensificar el hecho de escuchar clases a través de Facebook, a través de YouTube o diversas redes sociales. Podemos utilizar también esta cuarentena para intensificar nuestra meditación a través de la yapa, y podemos sobre todo utilizar esta situación de crisis para que, al igual que los pándavas, podamos restablecer con inteligencia y con devoción nuestra relación eterna con Krishna. Así que esto es todo, muchas gracias. Ahora voy a chequear si hay algunas preguntas y en la medida de lo posible intentaré dar respuestas. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Gaura Bhakta Vrindam Ki Jai.